Buenos días a todos los que integran nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Mi nombre es Juan Luis Railef Balmaceda, soy abogado y en la página de Facebook Asesores y Abogados, Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI, como en mi canal de YouTube, publiqué un video no hace mucho tiempo denominado "Los funcionarios de Carabineros también pueden demandar tutela laboral". En dicho video expliqué, enfocándome en los carabineros, sin embargo también mencioné a los que integran nuestras Fuerzas Armadas, que por qué la ley 21.280, publicada en el Diario Oficial el 9 de noviembre del año pasado, que extendió el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral a todos los funcionarios públicos del Estado, y que en ese video señalé y fundamenté por qué a los funcionarios de Carabineros de Chile también podían ejercer dichas acciones de tutela laboral, tanto en la historia de la misma ley, como también antecedentes indirectos basados en fallos de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Atendido que a muchos les interesó este tema, decidí hacer un video un poquito más explícito, un poquito más detallado respecto a esta acción de tutela laboral, para saber de qué se trata con un poco más de información. Y por eso el video de hoy tratará de algunas precisiones sobre la tutela laboral para los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, la cual dice relación con lo que ya señalé, la ley 21.280, publicada el 9 de noviembre del año pasado, sobre ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral. Comencemos. Como señalé en el video que mencioné, los funcionarios de Carabineros también pueden demandar tutela laboral, señalamos que les era aplicable ejercer acciones de tutela laboral. Ahora bien, ¿es aplicable también a los funcionarios de las Fuerzas Armadas? La respuesta es sí. De hecho, si ustedes ven ese video, observarán que entre las observaciones señaladas durante la tramitación de la ley, como en la jurisprudencia, hay un caso de un funcionario del Ejército, en la cual se acogió una excepción se rechazó una excepción de incompetencia opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, y por lo cual se declaró competente al Juzgado del Trabajo para seguir conociendo del asunto de la demanda de tutela laboral, a pesar que fue interpuesta con anterioridad a la ley antes indicada. ¿Qué es el procedimiento de acción o tutela laboral? Esta definición la construí pensando o adecuándola a ustedes, ya que no son propiamente tal trabajadores, sino que son funcionarios. Y en este sentido, el procedimiento de acción de tutela laboral consiste fundamentalmente en un mecanismo procesal que permite al trabajador o funcionario reclamar de aquellos actos provenientes de una relación laboral o funcionaria que vulnera garantías fundamentales de los trabajadores o funcionarios. El tema aquí es la vulneración. La vulneración de ciertos derechos o ciertas garantías como causal para poder interponer acción de tutela laboral. Características, y en ese sentido vamos a abordar características del procedimiento de tutela laboral. Letra A. Se aplica a cuestiones suscitadas en la relación laboral o funcionaria por aplicación de las normas que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores o funcionarios consagrados en la Constitución Política de la República y que se indican específicamente en el 485 del Código del Trabajo. No todas las garantías
que menciona el artículo 19 de la Constitución son protegidas por la acción de tutela laboral. Por ejemplo, aquí el 435 señala cuáles son las garantías constitucionales que son protegidas de manera específica por la acción de tutela laboral. El derecho a la vida, integridad física y psíquica. Esto dice relación principalmente con los actos de hostigamiento, acoso laboral y sexual. Ya hablaré de ese tema cuando hable de que la tutela laboral para los funcionarios que tienen relación vigente con el Estado pueden ejercer, además de la acción de tutela laboral, tienen otras vías o medios para reclamar. También protege el derecho a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones. También protege la libertad de conciencia, la libertad de emitir opinión y la libertad de trabajo. Se agregan también como materias protegidas por la acción de tutela laboral los actos que vulneren el principio de no discriminación, como también aquellos que vulneren la denominada garantía de indemnidad, es decir, todos aquellos actos que resulten como consecuencia de represalias de sus superiores o su mando por el ejercicio de derechos que le corresponden a los funcionarios. Ya ahondaremos en ese aspecto, pero por ejemplo, reclamos a Contraloría o reclamos hechos utilizando procedimientos internos de la propia institución. Y que a consecuencia de esos reclamos o esas denuncias se producen actos que significan represalias, que constituyen represalias y por ende pueden constituir, en nuestro concepto, pueden constituir una causal para demandar tutela laboral. Letra B. La tramitación de las acciones de tutela laboral gozan de preferencia ante los tribunales del trabajo y ante las cortes de apelaciones. Tal como señalé en el video anterior de referencia respecto a los funcionarios de Carabineros, las acciones de tutela laboral son competentes los juzgados del trabajo o los juzgados que tengan competencia en materia laboral. Y en este sentido, la tramitación de las tutelas laborales específicamente gozan de preferencia, es decir, en una agenda apretada de un juzgado laboral, ante acciones de despido injustificado de los trabajadores del sector privado, las acciones de tutela laboral tienen preferencia para tramitación. De hecho, su tramitación en ese sentido es rápida. Letra C. Dependiendo de los antecedentes que se hagan valer por la parte denunciante, el tribunal podrá dictar una primera resolución que ordene el cese inmediato del acto vulnerador de derechos fundamentales. Letra D. La denuncia podrá plantearla el funcionario. La pregunta es, la Contraloría General de la República, cuando en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de actos que generen vulneración de derechos fundamentales, ¿podría hacer una denuncia por tutela laboral? La respuesta es no. No puede hacer, porque no está planteado en la ley. En el Código del Trabajo, lo único que se plantea es que la Dirección del Trabajo es el único ente autorizado para poder solicitar o denunciar y hacerse parte como acción de tutela laboral. Lamentablemente eso quedó en el tintero. Se planteó la discusión de la ley 21.280 si la Contraloría General podía hacerse parte o podía hacer una denuncia como parte interviniente, como legitimado activo, como decimos los abogados técnicamente, podía hacerse parte y hacer denuncias de tutela laboral, lo cual fue descartado porque señalaron habría implicado una reforma a la ley orgánica de Contraloría, lo cual implicaba un quórum más alto de lo que establecía la ley, esta ley de tipo de carácter interpretativo, que en definitiva fue la modificación al artículo 1 del Código del Trabajo. Letra E, otra característica. Se contemplan sanciones pecuniarias de a lo menos 6 meses de la última remuneración mensual devengada por el afectado
y un máximo de 11 meses sin tope de la base de cálculo, solo en el caso que la vulneración se haya dado con ocasión del retiro. Aquí coloqué, me adecué la palabra, la terminología aplicable a ustedes como funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la apliqué inmediatamente porque en el Código del Trabajo se habla de con ocasión del despido. Probablemente, muy probablemente los tribunales van a entender el retiro, lo van a asimilar con despido, y el despido va a tener en ese sentido un concepto amplio para entenderse no solamente como el despido que se da en el ámbito del Código del Trabajo del sector privado, sino también asimilar las distintas causales de retiro que se dan tanto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas o Ley Orgánica de Constitución de las Fuerzas Armadas, como la de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, constitucional, como su Estatuto de Personal. Y en este sentido, cuando a un funcionario con ocasión de su retiro se produjo la vulneración, en ese caso se contempla como sanción pecuniaria la ya mencionada. Sin embargo, hay una pequeña salvedad que tengo que señalar, que tengo que indicar. En el caso de los funcionarios públicos en general, se estableció un derecho de opción en el cual, si se produce esta vulneración con ocasión del retiro, me refiero a ustedes, del retiro, o de la destitución, refiriéndome a los demás funcionarios públicos civiles, por ejemplo, en este caso, el funcionario, el exfuncionario desvinculado, tiene la opción, en caso que obtenga fallo favorable y le acojan la demanda, le den lugar a la demanda de tutela laboral, le vaya bien en la demanda, en el juicio de tutela laboral, le van a dar un derecho a opción. O opta por la indemnización, que puede ser de, como señalé, 6 a 11 meses, o opta por la reincorporación. Y en este sentido, esta norma pasa a predominar sobre otras normas existentes que son de estatutos especiales aplicables a las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el cual es un tribunal de la República el que puede ordenar, el que ordena la reincorporación del funcionario a las filas de la institución, lo cual no es una figura extraña, ya que en las acciones de unidad de derecho público así se realiza, se coloca en las peticiones concretas, y así el tribunal, cuando acoge una acción de derecho público, así lo dispone. Dispone la reincorporación a las filas de la institución. Letra F. Considera sanciones especiales tendientes a reparar los efectos de la vulneración de derechos, como pueden ser disculpas públicas al sujeto afectado, concurrencia, estos son ejemplos, por si acaso, son ejemplos, pueden ser más variados. Concurrencia a actividades de capacitación por parte, en este caso, del superior hostigador o del compañero hostigador y que no fue debidamente fiscalizado por sus superiores. Y otras tendientes a reparar las consecuencias de la vulneración que hubiese sido objeto. La dictación de alguna circular, de alguna orden de comando, de alguna directiva, etcétera, por el estilo, en el cual corrijan ciertas prácticas o establezcan o dispongan ciertas conductas para evitar situaciones que derivaron en esta vulneración a los derechos como funcionarios, protegidos por la acción de tutela, por la ley de tutela laboral. Lo voy a decir así, la ley de tutela laboral, porque no, el hecho de que se pueda aplicar la tutela laboral no significa que se pueda aplicar el código, no estés aplicando el Código del Trabajo en sí, porque el Código del Trabajo se aplica solamente a los trabajadores y ustedes están sujetos a estatutos especiales. Sin embargo, esta norma, y según de acuerdo a lo que señala la historia de la ley, esta norma, esta figura de la acción de tutela laboral, implica, sin embargo, la
valga la redundancia, la aplicación de normas de Código del Trabajo a la dinámica de relaciones entre los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tales como el artículo 2, la ley de los actos de discriminación y acoso laboral y sexual. De hecho, ya se anticiparon algunas instituciones armadas en dictar, vamos a ver eso a continuación, en dictar circulares de procedimiento administrativo en caso para denunciar casos de acoso laboral o casos de acoso sexual dentro de las respectivas ramas. Incluso hay un protocolo conjunto del cual me voy a referir. Es más, voy a hacer videos específicamente referidos a esos aspectos. Plazo para interponer la tutela laboral. Tiempos normales y la pandemia. En tiempos normales, ¿qué significa eso? Tiempos normales. Si no estuviéramos con pandemia, no estuviéramos afectados por el COVID-19, el plazo para interponer la acción laboral, bueno, la jurisprudencia, los tribunales han establecido dos posiciones al respecto. La última, la que voy a hablar a continuación, es la mayoritaria, la que rige hoy día. Pero la primera, lo que es la que a veces sale en algunos fallos, pero ya no tanto, que es la posición 1, cuál es el plazo para interponer la acción tutela laboral. Una posición dice 60 días hábiles contados de que se produjo la vulneración del derecho o garantía que se alega. Y la posición 2, que ya lo he dicho en los tribunales, 60 días hábiles contados desde que cesa, desde que termina la vulneración o garantía que se alega. Esto es razonable, estimarlo así, porque muchas veces sucede que hay hostigamientos que perduran en el tiempo y son de carácter permanente. Y no se puede, como decían los primeros fallos acerca de este tema del plazo, de culpabilizar, de imputar, de echarle la culpa, en cierto modo, al funcionario o al trabajador, porque esto es la tutela laboral. Recuerden que esto viene del derecho del trabajo, del derecho privado del trabajo, por decirlo así. Echarle la culpa al trabajador de demorarse tanto en interponer esta acción de tutela. Los tribunales últimamente han entendido que es uno de los efectos que produce el hostigamiento laboral es precisamente una paralización, un efecto psicológico inhibidor, que inhibirá al funcionario por temor, por la misma depresión que sufre, si es que le sufre alguna enfermedad, algún trastorno, lo inhibirá para poder presentar esto oportunamente. Entonces, la jurisprudencia sabiamente ha entendido que el plazo de 60 días deberá contarse desde que cesa, desde el último acto de hostigamiento. Como ejemplo, lo digo como ejemplo. Hay casos que será puntual y en esos casos, en esos casos se contará los 60 días desde que se produce, por razones obvias. Porque es el acto, es el acto que constituirá precisamente la vulneración. Generalmente no va a ser así. Las cosas no pasan de una vez en este tipo de casos de tutela laboral. Bueno, habíamos dicho en tiempos normales. El segundo caso es que no estamos en tiempos normales, estamos y ustedes bien lo saben, bajo el imperio del estado de excepción constitucional por calamidad o catástrofe. En este sentido, se legisló al respecto y la ley 21.226 estableció en el artículo 8
que se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos. Este plazo de tutela es un plazo de caducidad. Hasta 50 días hábiles contados de la fecha del cese de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado por decreto supremo, por el decreto supremo número 104, de fecha 18 de marzo del año 2020, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y el tiempo que sea prorrogado si es el caso. Bueno, como ustedes saben, el estado de excepción se ha prorrogado por 90 días más, a contar del 10 o 8 de diciembre, si no me equivoco, y terminan estos 90 días el día 8 de marzo, si no me equivoco, de este año 2021, el cual hasta ahí, si termina, por ejemplo, el plazo ahí, termina este estado de excepción el 8 de marzo, tendrán 50 días hábiles más para poder ejercer la acción de tutela laboral, no importando si, porque ustedes saben que el 18 de marzo empezó a regir el estado de excepción, no importando que el acto vulneratorio se haya producido con anterioridad más allá de los 60 días. En este sentido, en el presente, el video que lo estoy haciendo 13 de enero de 2021, no está corriendo plazo en este sentido. Entonces, todos aquellos que estimen han sido vulnerados los derechos señalados anteriormente en este video, lo que señala el Código del Trabajo, pueden accionar de tutela laboral. Oportunidad para demandar de tutela laboral. Bajo dos circunstancias. Durante la vigencia de la relación funcionaria o con ocasión del retiro. ¿Por qué hago esta precisión? Porque la tutela laboral es una alternativa más para hacer frente a la vulneración de derechos. Cuando su relación está vigente, siguen trabajando para el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, tienen otras vías, aparte de la acción de tutela laboral. Las otras vías son el recurso de protección, la Contraloría General de la República a través de su unidad de reclamos funcionarios o reclamos de vulneraciones, y los procedimientos internos, ya sea por la circular 1850 de la Dirección General de Carabineros de 26 de junio de 2020, en la cual ya hay 2 videos en la página de Facebook y canal de YouTube antes referidos, la cartilla administrativa de procedimientos 03042 del Ejército de Chile el 17 de julio de 2018 y el protocolo conjunto de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, publicado en un folleto en junio de 2019, pero el protocolo es de marzo, fue firmado en marzo del año 2019. Del protocolo conjunto, que hace referencia al tema de las denuncias por acoso sexual y laboral, hablaremos en un video aparte, por separado. Ahora, el tema, antes que me pase a la otra página, la acción de tutela laboral y el recurso de protección son igual de rápidos, pueden ser igual de efectivos, pero el recurso de protección se limita solamente a restablecer el imperio del derecho. ¿Qué significa eso? A restituir las cosas como estaban antes y repararlas, pero a repararlas, bien digo, pero no se establece o no permite acciones indemnizatorias o resarcitorias. No da pie para eso. Y además otra cosa, no tiene más flexibilidad probatoria, no permite, no existe una audiencia de prueba, por decirlo así, dentro o de juicio dentro del procedimiento del recurso de protección. El recurso de protección consiste en un recurso, en un escrito, el cual
ese escrito se resuelve, se admite a tramitación, se pide informe al quien, contra quien se recurre, es dentro de un plazo determinado, luego de evacuado o no evacuado ese informe por parte de contra quien se recurre, se agenda un día para que se vea ante la sala respectiva, que se sorteada por la presidencia de la Corte de Apelaciones respectiva, y se falla. Se ve el día y se falla. Y luego, bueno, tiene derecho a la apelación. Pero no hay, bueno, tienen que ir el recurso de protección, tienen que acompañar toda la documentación. Yo he visto muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas leyendo jurisprudencia, estudiando jurisprudencia, muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros interponiendo recurso de protección. Pero tiene ese detalle, pueden reclamar a Contraloría. Lo bueno de reclamar a Contraloría, lo digo en el primer video también, en el video el otro video sobre tutela laboral. Lo bueno de reclamar a Contraloría, no solamente algo específico respecto a la vulneración, alguna irregularidad dentro de su institución, de su unidad, de su sección. Si hay alguna irregularidad, ustedes la denuncian a Contraloría con nombre y apellido, y esto lo sabe, y producto de eso se produce alguna represalia contra ustedes, bueno, eso les va a servir de prueba para el día de mañana poder ejercer la acción de tutela laboral. Del mismo modo, hacer una denuncia, hacer uso de los procedimientos internos, de la misma forma, en la cual tienen que llenar un formulario de acuerdo a lo que van a decir los correspondientes circulares o cartillas de sus respectivas instituciones. Tienen que llenar un formulario, y ese formulario firmado, que van a tener un respaldo, una comprobante de recepción, también les va a servir el día de mañana en caso que en la fecha hoy interpongan esa denuncia interna y luego sean víctimas de represalia por eso. Algunos consejos sobre la tutela laboral. Verifica si estás dentro de las garantías protegidas por el procedimiento. No puedes iniciar este procedimiento por cualquier razón, solamente por las causales indicadas en este video. Tengo que recordar que este procedimiento de acción de tutela laboral solamente puede ser patrocinado por abogados. Y en ese sentido es recomendable asesorarse por un abogado en este caso. Igual, de todas maneras, estos videos buscan empoderarlos a ustedes de sus derechos y darles la mayor información posible, porque a nosotros los abogados, para poder ejercer bien, darles una buena, adecuada asesoría, necesitamos una buena retroalimentación de parte de ustedes. Y en este sentido, vamos a decir otro consejo posteriormente, nos tienen que proporcionar de pruebas, antecedentes, que den cuenta de que efectivamente han sido vulnerados sus derechos. Nota al respecto. Se entenderán que los derechos y garantías resultan lesionados o vulnerados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al mando, efectué, como se habrán dado cuenta, acabo de efectuar una aplicación de la terminología, que en este caso, para el Código del Trabajo, utilizaba la terminología empleador, reconoce al mando. Se entenderán que los derechos y garantías resultan lesionados cuando el ejercicio de facultades que la ley reconoce al mando limitan el pleno ejercicio de acción, el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. Esto es lo que se denomina una presunción de vulneración. ¿Qué significa presunción de vulneración? El solo hecho de... Esto tiene relación con el tema
de prueba. El tema de cualquier demanda de tutela laboral o cualquier juicio, el tema de la prueba es trascendental. No basta con los dichos, tienen que probar lo que alegan. Y en este sentido, lo que establece el Código del Trabajo es una presunción de vulneración. Una presunción de vulneración cuando ustedes, con los antecedentes que tienen, acreditan que en algún caso, por ejemplo, su retiro o su sanción fue o su calificación incluso fue injustificada, careció de justificación suficiente, o se les aplicó una sanción arbitraria o desproporcionada. Esto es interesante porque anteriormente, antes de la vigencia de esta ley, era un campo que poco margen tenían ustedes referente a qué hago si me califican de manera arbitraria, qué hago si me sancionan de manera arbitraria. Interpuse todos los recursos y los perdí todos. ¿Qué hago? ¿Qué hago si la sanción era de... Sí, cometí la falta disciplinaria, lo reconozco, pero mis antecedentes anteriores, mi hoja de vida está impoluta. Entonces, parece desproporcionado. Voy a referirme, disculpen que me refiera al caso Carabineros de Chile, el caso de la baja con efecto inmediato. Yo cometí la falta, lo reconozco, y es una falta, sí, puede considerarse grave, pero en mis últimos 3 años no me han sancionado de nada. Es más, en mi hoja de vida aparecen 2 felicitaciones, el año pasado y este año, un poco antes de que me dieron de baja con efecto inmediato. Y me sancionan con baja con efecto inmediato. Cuando existe una grama de sanciones, como por ejemplo pueden ser los 15 días de arresto, o los 20 días de arresto, o los 4 días de arresto, para estar en lista 3, por último. Pero me sancionan sin considerar y sin ponderar mi comportamiento funcionario. En ese sentido, si cuentan con los antecedentes para acreditar que en un caso determinado, sanción o calificación, el mando no justificó suficientemente la sanción, el fundamento de su sanción o el fundamento de su calificación, o esta fue arbitraria o esta fue desproporcionada, pueden o no respetó el contenido esencial de los derechos, eso es caso a caso. En esos casos el Código del Trabajo establece una presunción de vulneración. Basta que acrediten esa falta de justificación, arbitrariedad, desproporción o no respeto al contenido esencial para acreditar la vulneración. Y el peso de la prueba de acreditar que la sanción aplicada fue racional, fue justificada, fue proporcionada, se respetaron esencialmente los derechos, es del mando, es de la administración. Eso como nota. En igual sentido, se entenderá represalias ejercidas en contra de los funcionarios por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo. Participaron como testigo a favor de algún compañero, un ex compañero, por ejemplo. No distinguen un proceso. ¿Qué proceso? Si un proceso de tutela laboral u otro, no. Cualquier proceso. Y me aventuro a decir, por ejemplo, testigos a favor en Fiscalía Militar. Lo denunciaron en Fiscalía Militar y van un compañero y declara la verdad, y la verdad es favorable a ustedes como
denunciados o imputados o procesados en ese proceso ante la Fiscalía Militar. Y por haber declarado favorablemente, haber dicho la verdad, son objetos de represalia por parte de sus superiores. Por haber sido ofrecido en calidad de tal, o bien como consecuencia de alguna denuncia como ante la Contraloría General de la República o el uso de un procedimiento interno. Aquí yo adecué lo que señala el Código del Trabajo. El Código del Trabajo se refiere fiscalizaciones, activar fiscalizaciones ante la Dirección del Trabajo o sus dependencias, la Inspección del Trabajo. Aquí lo adecué al ámbito de ustedes. Este es lo que se llama la garantía de indemnidad. Garantía de indemnidad. Ya me había referido a ella, pero quiero ahondar bien en este aspecto, porque esto, por lo que yo he sabido, es más habitual de lo que uno piensa. Garantía de indemnidad. Al respecto, se debe tener presente que las posibilidades de vulneración a la garantía de indemnidad no siempre implican despido o retiro, pues las represalias del mando pueden consistir en diversos, variados tipos de actos destinados a perjudicar al funcionario. Claro, no necesariamente van a ser el retiro, una mala... De hecho, la calificación entra en un terreno intermedio, en mi concepto, es un terreno intermedio entre la vigencia de la relación y el fin de la carrera funcionaria. Está como un terreno intermedio. Pero porque siempre dicen, no, las juntas calificadoras no tenemos facultades, no desvinculamos a los funcionarios. No, lo hace el mando propiamente tal, dicta una resolución de retiro absoluto, etcétera, por estar en lista 4, en lista de retiro. No. O lo pasamos a la fonda de complementos. No. Nosotros no. Nosotros somos inocentes. Nosotros no hacemos eso. Sí, pero esto, la garantía de indemnidad también. Por eso no solamente se piensa en represalias, en la represalia que consista la represalia solamente en el retiro, que se dé con ocasión del retiro, que el retiro sea la represalia. No, pueden haber actos intermedios, actos que se hagan durante la vigencia de la relación laboral. Cuando se trata de una persona que ha sido víctima de desvinculación con vulneración de garantía, producto del retiro, solo corresponderá a la demanda judicial. En el caso de los otros casos, si la vulneración a la garantía de indemnidad se da dentro de la relación estatutaria o funcionaria vigente, estarán no solamente la tutela, estarán las otras vías que ya señalé anteriormente. Segundo consejo, traten de conseguir pruebas, sean documentos, declaraciones. Los correos electrónicos institucionales, reenvíenselo a sus correos particulares. Ese es un consejo importante. Tercero, no pueden acumular las acciones de tutela laboral con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos. Los insultó, tuvieron una pelea con un compañero de Franco, estaban de Franco los dos, y tuvieron una discusión que derivó en una pelea, en una riña. Bueno, eso no lo pueden acumular porque correspondería a una acción derivada de hechos diversos al hecho puntual de la vulneración. La vulneración va a decir siempre relación con un hecho producido en ejercicio de sus funciones durante su jornada laboral, por decirlo, su jornada de trabajo. No, en ese sentido no se pueden acumular. Sin embargo, esta acumulación, esta disposición del Código del Trabajo 489, si no me equivoco, 487, si no me equivoco, no impide el ejercicio de, incluso durante la relación funcionaria, laboral, el ejercicio de acciones por demanda por daño moral. Se puede demandar por daño moral. Bueno, con mayor razón, si la vulneración se produce con ocasión del retiro, antes, durante la relación, si la vulneración se produce durante la relación, y si ejerzo acción de tutela, también puedo demandar daño moral. ¿Por qué?
nota, y esta es otra nota. Primero, porque el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo no señala qué medidas deberán adoptarse para restablecer el imperio del derecho, como tampoco las indemnizaciones que deben regularse en favor del funcionario afectado. Por lo tanto, puedo, no solamente, puedo, estando con se me produce la vulneración con ocasión del retiro, puedo demandar la indemnización pecuniaria de los 6 a 11 meses, pero también puedo demandar daño moral. Y en el otro caso, también puedo demandar daño moral si ejerzo la acción de tutela laboral durante la vigencia de mi relación funcionaria. Segundo argumento, el artículo 495 del Código del Trabajo, dentro de sus requisitos, en la letra B, uno de los requisitos que obliga al juez cuando dicta la sentencia, que obliga al magistrado a disponer las medidas concretas a que se encuentra obligado el infractor, el que pierda el juicio, el demandado, el superior, en este caso el fisco de Chile, el Estado de Chile. ¿Qué medidas concretas se encuentra obligado el infractor? Dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la transgresión, bajo el mismo procedimiento, incluidas las indemnizaciones que procedan. Por lo tanto, si les dicen, no procede el daño moral, solamente la acción de tutela, mira, da lo mismo recurrir de protección, ejercer tutela, hacer la denuncia interna, da lo mismo, no da lo mismo. No da lo mismo. Este es el plus de la ventaja que da la acción de tutela laboral. Por último, cuarto consejo, no puedes interponer al mismo tiempo un recurso de protección y una acción de tutela laboral. Y en todo caso, esto dependerá enteramente del caso que se trate. Como les dije, mi nombre es Juan Luis Railes Balmaceda, soy abogado y trabajo junto con el suboficial mayor de Carabineros en Retiro, don Gastón Álamos Cifuentes, que está ahí. Nuestro fono de contacto y WhatsApp es el más 569 944 94866. Ahora sí, disculpe. Ahora sí, que tengan un muy buen día. Espero que haya sido aclaratorio este video complementario de la tutela laboral. Como les dije, voy a dejar en comentarios el link del video anterior, sin perjuicio que ustedes lo busquen por su cuenta en la página de Facebook, Asesores, Abogados, Abogados, Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI, como en mi canal de YouTube, Juan Luis Railes Balmaceda. Que tengan un buen día. Saludos.